El PMBOK Guide, o como lo dice su nombre, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, o como lo dice en español, Guía para los fundamentos de la dirección de proyectos. Es justamente eso, una guía. Cuando nos referimos a una, significa que no es la única, hay varias. Hay de diferentes asociaciones y hay diferentes estándares de gerencia de proyectos alrededor del mundo. Dado que el PMI es el único en Estados Unidos y que Estados Unidos tiene tanta influencia a nivel mundial, el estándar del PMBOK Guide se ha vuelto obligatorio prácticamente para la gerencia de proyectos en todo el mundo. Hay algunos países que adoptan otra serie de estándares, pero es el PMBOK Guide por excelencia el estándar de facto a nivel mundial. Una aclaración importante, su nombre es PMBOK Guide, no PMBOK Guide. ¿Por qué? Porque PMBOK son las siglas de Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos, no Project Management Book. Ten eso en cuenta, por favor. El PMBOK Guide no es una metodología. Existen muchísimos documentos, videos, referencias al PMBOK Guide como metodología. Lamentablemente, esto es un error. Una metodología define un proceso, un paso a paso, con unas herramientas específicas como formatos, herramientas de software, en fin, que deben ser utilizadas y tiene una sola forma de realizarse. Puede tener adaptaciones, pero esas adaptaciones están explícitamente expuestas dentro de la metodología. En el caso del PMBOK Guide, no hay este paso a paso. En ninguna parte del documento encontrarás tú que primero se hace esto que esto. Fuera de eso, no encontrarás un solo formato o plantilla dentro del PMBOK Guide. Y en algunos casos, como por ejemplo la definición de plan de gestión de alcance, encontrarás que dice textualmente: este plan puede ser tan específico o tan general como se quiera, tan formal o tan informal como lo necesite el proyecto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hacer un plan de gestión de alcance en el proyecto puede ser hecho en una servilleta o puede ser un gran documento formal, completamente indizado, que puede ser un acuerdo entre los miembros del equipo del proyecto, o puede ser completamente detallado sobre cómo administrar cada parte del alcance del proyecto. Todo esto significa que el PMBOK Guide nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo hacerlo, ni mucho menos el orden en que debemos hacerlo. Esto tiene serias implicaciones en la certificación PMP. El PMBOK Guide tiene una estructura orientada al conocimiento que el gerente de proyectos debe tener para administrar proyectos efectivamente. Este conocimiento está dividido actualmente en la 5ª edición y sigue en la 6ª edición en 10 áreas de conocimiento. Estas 10 áreas las ves listadas aquí. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero es importantísimo que tú conozcas que esta estructura no te enseña gerencia de proyectos. Esta estructura te muestra todo lo que debes conocer en términos de 10 disciplinas que debes conocer y afianzar para poder hacer una gerencia de proyectos efectiva. Sin embargo, no es este un orden de ejecución de la gerencia de proyectos. Es solamente un conjunto de disciplinas que se entremezclan entre sí, que se conectan unas a otras de una forma específica para cada proyecto. Y esa forma específica de conexión no la define el PMBOK Guide, la debes definir tú como gerente de proyectos. Sin embargo,
hay muchísimas organizaciones y entidades que siguen enseñando la gerencia de proyectos utilizando esta estructura de 10 áreas de conocimiento. Ten en cuenta lo siguiente: desde el año 2003, el PMI cambió el esquema del examen de la estructura de 10 áreas de conocimiento del PMBOK Guide a la estructura de grupos de procesos. Es decir, cambió el examen de preguntarte qué tanto sabes de gerencia de proyectos a qué también haces la gerencia de proyectos. Esta estructura de 5 grupos, que son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, es la forma como el gerente de proyectos piensa a la hora de gerenciar un proyecto. Y es la forma como el PMI va a evaluar tu experiencia en la gerencia de proyectos. ¿Por qué se da esta diferencia? Desde el punto de vista de organizaciones como Projectical, es muy fácil enseñar la gerencia de proyectos siguiendo la estructura del libro. ¿Por qué? Porque traemos 4 o 5 conferencistas y a cada uno le repartimos 1 o 2 capítulos del PMBOK Guide. Cada uno puede administrar su tema, su tiempo, sus materiales como lo desee. Y sencillamente, cuando tú asistes a una capacitación de ese tipo, encuentras a 5 personas hablando de forma diferente sobre la gerencia de proyectos. Algunos bien, algunos mejor, algunos no tan bien. Pero hay algo que no encuentras: la interconexión entre todos estos procesos. Por darte una idea, si seguimos la estructura del PMBOK Guide para capacitarte, lo último que verás se llama gestión de stakeholders. Es la gestión de los interesados, de todas las personas, grupos y entidades que tienen alguna clase de interés o afectación en el proyecto. Sin embargo, es la última que verás en una capacitación orientada a áreas de conocimiento. Pero, desde el punto de vista de cómo se hace la gerencia de proyectos, prácticamente es lo primero que debes hacer: la gestión de los stakeholders. Ahora fíjate, si tú tomas una capacitación orientada a áreas de conocimiento, estás perdiendo la oportunidad de conocer cómo se gerencia realmente un proyecto. Solamente estás aprendiendo qué significa cada una de las áreas de conocimiento, sus procesos, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Pero quedas con el esquema completamente desconectado. Y tratar de conectarlo sin experiencia es muy difícil. Por lo tanto, esta forma de entrenamiento sería muy fácil para nosotros, pero va a ser muy difícil para ti, tanto para comprender cómo se administra efectivamente un proyecto, como para pasar el examen de certificación. El otro esquema es orientado a grupos de procesos. Solamente el 20% de las entidades en Colombia que dictan gerencia de proyectos y que somos Registered Education Providers del PMI utilizamos este esquema. Y sin embargo es el esquema que el PMI impuso para el examen desde el año 2003. Este esquema va orientado a la forma como tú debes llevar a cabo una gerencia de proyectos. Te dice paso a paso qué debes hacer, cómo debes pensar, cómo debes interpretar cada proceso unido al siguiente, qué se debe hacer antes de qué, a qué corresponde y en qué orden se hace cada uno de los planes. ¿Cómo se conecta todo esto con la ejecución y el monitoreo y control? ¿Cómo se cierra efectivamente cada fase o cada proyecto? Esto es algo que tú solamente podrás conocer si te entrenas en gerencia de proyectos orientado a grupos de procesos. Esta forma de enseñar la gerencia de proyectos es mucho más difícil para nosotros,
porque debemos definir una continuidad a través de múltiples expositores, porque debemos tener todos una sola voz y una sola forma de pensar, porque los materiales, el discurso, los ejemplos, todos deben seguir la misma línea a través de múltiples expositores, a través de múltiples temas y a través de todas las horas de la capacitación. Esto implica que para nosotros haya un gran esfuerzo en la definición de los materiales instruccionales, del discurso de cada expositor, la definición de los ejemplos, para que tú mucho más fácilmente puedas comprender y asimilar una verdadera gerencia de proyectos. En el siguiente video hablaremos entonces por fin de la certificación PMP.